Lucas capítulo 10, versículo 17. Volvieron los 70 desanimados y avergonzados. ¿No? Volvieron los 70 con gozo, dice el texto. Muy bien. Están pendientes. ¿Cómo vinieron los 70? Con gozo, vinieron con... Uy, se me fue. Vinieron con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Y leemos el versículo 21 para terminar. Dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Hasta ahí vamos a leer nada más en esta noche. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos leerla libremente, Señor, sin miedo a persecución, sin miedo a represalia. Oramos en el nombre de Jesucristo. Que mientras tu palabra es predicada en esta tarde, que mientras tu palabra es lanzada a la vida y a los corazones de mis hermanos, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, todo lo que tu palabra dice y promete que pueda hacer, que ocurra esta tarde en este lugar. Señor, que ocurran esas sanidades, esas liberaciones. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer, y oramos dándote la libertad a ti, Espíritu Santo, para que nos hables, nos ministres y sobre todas las cosas nos consueles a través de tu palabra. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, y el que lo cree dice fuerte: amén. Se puede sentar. ¿Estás grabando el audio, verdad? También ahí atrás. Perfecto. ¿Cómo dice que vinieron los discípulos? Con gozo. El Señor envió a 70 discípulos y dice la Biblia que los 70 regresaron ¿cómo? Con gozo. Regresaron al Señor con gozo. Fueron 70 y regresaron 70 con gozo. La Biblia no dice que vinieron algunos con gozo. No dice ni siquiera casi todos vinieron con gozo. Dice que los 70 que fueron enviados, esos mismos 70 regresaron con gozo. Y es que tenemos que entender que el gozo es una característica fundamental del cristiano. Nosotros tenemos que destacar, si es por algo, es por nuestro gozo, por nuestra alegría. Eso no quiere decir que como cristianos no pasemos problemas. Eso no quiere decir que como cristianos no enfrentemos momentos difíciles, momentos duros, momentos desiertos, como lo denomina la Biblia. Pero aún a pesar de todas esas tribulaciones, nos podemos regocijar en gran manera. Nosotros deberíamos ser reconocidos por nuestro gozo. No por estar siempre enfadados. No por estar siempre amargados. No por estar siempre: ¿cómo estás? Mal. ¿Cómo estás? Cansado. ¿Cómo estás? Desanimado. Nosotros deberíamos de caracterizarnos por la alegría, por el gozo. Y este pasaje que hemos leído en esta tarde es un pasaje de verdad que es muy interesante, sobre todo cuando conoces los detalles y conoces el contexto que está ocurriendo ahí, te vas a apasionar. Yo llevo años estudiando este pasaje, llevo años enamorado de estos versículos porque es algo que me encanta. Lucas capítulo 10 entero es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia, me encanta lo que ahí el Señor nos enseña. La Biblia dice que Jesús envía a 70 discípulos a predicar. 70 discípulos. Y lo hace de una manera de que no los envía de uno en uno, sino que la Biblia dice que lo envía en parejas de dos. Es decir, el Señor envía 35 parejas de hombres a predicar el Evangelio. A mí me fascina el hecho de que Lucas lo haya contado. A mí me fascina de que Lucas haya dedicado un capítulo entero de su Evangelio a contar esta historia, porque si tú te vas a los demás Evangelios, no cuentan nada. Si te das cuenta, Mateo ni nombra a estos 70 hombres, tampoco Marcos cuenta ni de estos hombres, ni de que fueron enviados, y mucho menos Juan. Juan tampoco los nombra. Pero bueno, para eso existen los 4 evangelios. Los 4 evangelios, al fin y al cabo, son 4 puntos de vista diferentes de un mismo acontecimiento. Lo que un evangelista no recoge, quizá otro lo relata. Lo que un evangelista omite, otro lo detalla. Y lo que un evangelista cuenta, otro lo amplifica. Estamos aquí, chicos, por favor. Se movió la cámara, no pasa nada. Ustedes están en vivo, son para los que están viendo por YouTube, no se preocupen, ustedes están en vivo. Céntrense, por favor, se los ruego, en lo que el Espíritu Santo quiere decirles. Céntrense en la palabra del Señor. La Biblia dice que es mejor prestar atención
El Señor no se agrada porque tú vengas a la iglesia, el Señor se agrada porque prestes atención. Presta atención porque hay una porción de Dios para tu vida. Hay una palabra que yo como pastor tengo que lanzar. Hay una semilla que yo tengo que soltar. Pero está en ti en que tú recibas tu porción, dice la Biblia. Hay una palabra para la iglesia, hay una palabra para el grupo, hay una palabra para la comunidad, pero hay una porción para ti. Y de la única manera que tú la vas a recibir es prestando atención. No dejes que ninguna distracción, por eso yo oro siempre reprendiendo toda distracción, para que no te distraigas. Por eso digo siempre, chicos, apaguen el móvil. A mí no me molesta que un móvil suene. Yo sé que al que está sentado sí le molesta, ¿verdad? Que el móvil suene, el de al lado. A mí no me molesta que los móviles suenen, yo lo hago para que no te distraigas. Porque basta que se empiece a compartir la palabra de vida para que alguien te llame y te meta una preocupación en tu cabeza y te diga cualquier cosa que ya te saque de la predicación. Hoy Dios quiere hablarte. Hoy Dios quiere decirte algo. Pero si estás pensando en otras cosas, si estás pendiente de qué bonitas están las luces, de fíjate cómo está esto, fíjate, feliz Navidad y pusieron un angelito en medio y te pones a pensar en esas cosas, te vas a perder lo que Dios tiene para ti. Por eso es importante leer los 4 evangelios, porque quizá hay uno que cuenta una cosa y otro lo cuenta de otra manera. Parece que Mateo, que Marcos y que Juan, o no conocían a estos 70 hombres que fueron enviados, que honestamente me extraña y mucho, o no le dieron importancia. Ellos no quisieron implementar esta historia de los 70 enviados en su evangelio. Y me da rabia porque muchas veces nosotros nos centramos en los 12 discípulos, que más tarde se convierten en los 12 apóstoles, y nos centramos en ellos y exaltamos a estos 12 hombres, y está bien, pero ¿y qué pasa con estos 70? Porque la Biblia los denomina de la misma manera que a los 12. Dice 70 discípulos. ¿Alguien me podría decir el nombre de uno de estos 70 discípulos? ¿Alguien me podría decir la profesión de uno de estos 70 discípulos? ¿De cómo se ganaba la vida? ¿Alguien me podría decir algo de estos 70 discípulos? La Biblia no da información. La Biblia no dice absolutamente nada de estos 70 discípulos. Hay quienes dicen, y está bien, pero no deja de ser una teoría, que estos 70 discípulos son parte de ese grupo que después se formaría en el aposento alto de los 120 donde se derramó el Espíritu Santo. Pero bueno, decir eso es una teoría, no se puede afirmar. Lo cierto es que no se dice el nombre de estos, es como que están en el anonimato. Y aunque los 12 discípulos eran mucho más conocidos que estos 70, la Biblia los denomina también discípulos. Y eso a mí me enseña una cosa que ya dije hace varias semanas atrás, y es que en el reino de Dios hay lugar para todos. En el reino de Dios hay sitio para todos. Hay lugar para los que tienen funciones públicas. Hay lugar para los que tienen un ministerio más vistoso, más al frente de la gente, pero también hay lugar para aquellos que están trabajando desde la retaguardia. También hay lugar, que para mí es el lugar más importante, para aquellos que están detrás del telón, como podríamos decir, en el backstage de la iglesia, ¿verdad? Están los que nos ponemos aquí al frente, los adoradores, los que cantan, ¿verdad? Los que predicamos, la gente pública, pero luego está la gente que a lo mejor tú ni lo sabes, que ahora mismo hay una persona al lado tuya orando y clamando. A lo mejor hay alguien que está clamando por tu vida en estos momentos ahí al lado tuyo y tú estás pendiente de otras cosas. Y tú dices, wow, tremenda la prédica. No, lo importante aquí no soy yo, lo importante quizás es esa persona que está clamando por tu vida. Aquí hay lugar para todos. Porque algunos piensan que servir al Señor tiene que ser desde un lugar público, y hay quienes tienen fobia al público. Fobia a presentarse delante de la gente. Bueno, ¿y qué hacemos con esa gente? ¿Dios no los usa? Sí, sí los usa. Y son discípulos igualmente. Hay lugar para los que predican públicamente, pero para los que lo hacen en la discreción también hay lugar. Hay lugar para los adoradores que mueven multitudes, y también hay lugar para los que adoran en el secreto. Esto que te estoy diciendo, nuestros jóvenes no lo entienden. Nuestros jóvenes están siendo educados, y no hablo de los jóvenes de la calle, estoy hablando de tus hijos y de mis hijos. Están siendo educados en la era de los influencers. Están siendo educados, están siendo criados y están siendo mentalizados de que para ser exitoso en la vida tienes que ser reconocido. Y nuestros jóvenes, y estoy hablando de los de la iglesia, no la iglesia, nuestros jóvenes cristianos están midiendo su éxito por la cantidad de likes que reciben de un post en Instagram, en el Facebook, de cuántas visualizaciones tienen en el TikTok, y ellos piensan que el éxito está ahí. Ellos piensan que si publican un vídeo y pasa de los 100, de los 1000 o de los 10.000, yo no sé cuándo se considera viral, pero cuando pasa entonces soy reconocido y estoy haciendo las cosas bien. Eso no es cierto. Aún
aún en el anonimato nosotros podemos estar cumpliendo la voluntad del Señor. Y encontramos que Jesús envía a estos 70 discípulos que dice la Biblia que vienen con gozo. Permíteme leértelo una vez más, dice Lucas 10:17, volvieron los 70 con gozo. Y yo digo, ¿por qué tenían gozo? ¿Por qué tenían alegría? Porque si tú te lees el capítulo desde el versículo 1, te das cuenta que el Señor los envía diciendo, te voy a enviar como una oveja al medio de lobos. Ellos no fueron de vacaciones. Ellos no venían de estar en la playa tumbados con una caipiriña en la mano y recibiendo el sol del verano. Ellos no estaban aquí en las playas de Fuerteventura. Ellos fueron a servir. Ellos fueron a predicar la palabra del Señor en un mundo hostil. Ellos fueron a predicar de Cristo en un mundo judío, donde probablemente estoy convencido que más de uno de estos 70 recibieron pedradas, como muchas veces las recibió Pablo. Pero sin embargo, la Biblia nos resalta que vinieron con gozo. ¿Y por qué vinieron con gozo? ¿Por qué crees tú? Dígame alguien, ¿por qué crees tú que vinieron con gozo? ¿Por qué? Porque fueron usados por Dios. Porque se dieron cuenta de que Dios, a pesar del anonimato, a pesar de no ser un Pedro, no ser un Juan, no ser un Mateo, no ser un Natanael, no ser esta gente reconocida, a pesar de no ser como ellos, Dios los usó. ¿A cuántos Dios ha usado alguna vez en su vida en algo, aunque sea algo pequeño? ¿A cuántos? ¿Cómo te sientes en ese momento? ¿Te tienen que ensanchar la puerta o no? Porque te sientes que sí, que la gloria es para Dios, que todos lo sabemos, pero tú dices, ¡wow! Y te sientes que tú dices, ¡qué maravilla! Y entonces estos 70, cuando vieron el poder de Dios manifestado a través de sus vidas, dice la Biblia que vinieron como niños con gozo a contárselo al Señor. Pero quiero destacar algo, y es que en medio de ese gozo, en medio de ser usados por Dios para grandes cosas, ellos supieron reconocer que era gracias a Dios. La Biblia dice en Lucas 10:17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos no dijeron, hey Señor, los demonios se nos sujetaron. Hey Señor, ¿sabes qué? Impusimos las manos sobre los enfermos y fueron sanados. Señor, ¿sabes qué? Pusimos las manos sobre un muerto y resucitó. Ellos dijeron, todo lo que ha pasado ha sido en tu nombre. Ellos reconocieron que era Dios obrando a través de sus vidas. Yo no sé dónde Dios quiere llevarte. Yo no tengo ni idea, en algunos casos, en otros sí, pero no tengo ni idea qué Dios quiere hacer contigo, con tu familia, con tu matrimonio. El consejo único que yo te puedo dar es, dale siempre la gloria a Dios. Allí donde llegues, allí donde Dios te lleve, allí donde Dios te promueva, siempre di, es en tu nombre, Señor. Es gracias a ti. No, es que, fíjate, sí, gloria a Dios, pero por dentro estás diciendo, aquí quien se lo está currando soy yo. ¿Verdad? La alabanza, se mueve el espíritu y son quebrantados y ellas podrían decir, sí, gloria a Dios, pero por dentro, sí, pero aquí quien se ha comido 4 horas de ensayo soy yo. Aquí quien ha afinado y ha puesto la garganta y se ha quedado aquí medio afónico soy yo. Que sí, que gloria a Dios, a ver si me entienden, pero aquí quien ha cantado soy yo. ¿No será que el espíritu se ha movido por mí? Pero ellos supieron decir en el momento más grande de sus vidas, en la cresta de la ola, cuando más fueron usados por Dios, ellos dijeron, es en tu nombre, Señor. Es gloria a ti que me has usado. Y esto para mí es importante, porque Dios comparte todo menos su gloria. Dios compartió a su propio Hijo, la sangre de su Hijo. Dios lo comparte y lo da todo menos su gloria. Siempre tenemos que decir, es gracias a Dios. Es en tu nombre que estoy haciendo lo que estoy haciendo. Si tengo una familia, no es porque yo sea bueno y sepa mantenerla y tengo un buen sustento, no. Es en tu nombre que mi familia es sostenida. Es en tu nombre que puedo seguir un año más de matrimonio. Es en tu nombre que puedo tener un día más de vida. Es en tu nombre, Señor. Pero ¿por qué o para qué Jesús envió a estos 70? ¿Por qué? ¿Por qué no hizo Jesús lo que hicieron ellos 70? ¿Por qué los envió? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón? Jesús envía a estos 70 discípulos a predicar el Evangelio a toda ciudad donde Él después tenía que ir a predicar. Fíjate cómo comienza Lucas capítulo 10, versículo 1. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de Él a toda ciudad y lugar a donde después tenía que ir, a donde Él había de ir. El Señor envió primero discípulos a los lugares que Jesús después tenía que ir. ¿Sabes qué me enseña esto? Que la evangelización tiene un orden. Que para evangelizar nosotros tenemos que tener un orden. La Biblia dice, y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. Hay un orden establecido.
No podemos ir nosotros evangelizando sin ton ni son. Y está bien, nosotros somos de los que predicamos la palabra y nos encontramos con alguien en una cafetería, le hablamos del Señor y vamos por la calle y le hablamos a fulano, a mengano, pero tiene que haber un orden en la predicación. El Señor envió y dice, bueno, tú vas a ir a esta ciudad, tú vas a ir a esta ciudad para luego yo ir para allá. Esto nos enseña también que si queremos que Jesús llegue a un lugar, llegue a una familia, llegue a una persona, ¿quién tiene que ir primero? Los discípulos. A veces nosotros nos quedamos en la oración, que está bien, no me malinterpretes, déjame continuar, ahora te lo explico. Pero a veces nosotros nos pelamos las rodillas orando y clamando, diciendo, Señor, y salva a fulano, y salva a mengano, y salva a este, Señor, y salva a este compañero de trabajo, y ayunamos y oramos y hacemos, qué sé yo, todas las cosas que podamos hacer, y oramos, pero ¿y qué estás haciendo? ¿Y qué estás haciendo? La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Nosotros estamos deseando, nosotros estamos anhelando que la gente invoque el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Queremos que nuestra familia, que nuestro entorno, que nuestros amigos, todos invoquen su nombre. Pero Pablo dice, ¿cómo lo van a hacer si no les predicas? ¿Cómo lo van a hacer si ni siquiera han oído hablar de Jesús? Estaba leyendo una frase en estos días que me encantó, que dice, hablamos y enseñamos mucho de la segunda venida de Cristo y hay gente que no sabe nada ni siquiera de la primera. Nosotros tenemos que hablar de Jesús para que la gente crea en Jesús. Para que Dios pueda llegar a una familia, primero tiene que ir un discípulo. Para que Jesús viniera a esta tierra, Dios primero tuvo que enviar a un Juan el Bautista que abriera, que preparara el camino. Y está bien que ores, por favor, vuelvo y repito, no me malinterpretes. Sigue orando y sigue clamando por esas personas, pero si no vas, nada va a ocurrir. El miércoles veíamos el deseo que Pablo tenía, el miércoles en el estudio bíblico, que hablamos, por cierto, de la evangelización también. Hablábamos de que Pablo, cuando se convierte, él piensa en su imaginación de que su misión en esta tierra es predicar a los judíos. Y él se mete en esa película cuando nadie se lo pidió. Y él dice la Biblia, si tú te das cuenta y eres curioso cuando lees la Biblia, cada vez que iba a una ciudad diferente, dice la Biblia que se metía en la sinagoga para hablarle del Señor a los judíos. El resultado, bueno, ya te lo conté antes, en una ocasión le tiraron pedradas que lo dieron por muerto, lo rechazaban de aquí, lo rechazaban de allá, se fue preso por aquí, se fue preso para allá, lo echaban de todos los lugares. Hasta que Pablo se le enciende la luz, se le enciende la bombilla y dice, ¿sabes qué? Me vuelvo a los gentiles. Y entiende de que Pablo fue llamado como apóstol de los gentiles, no de los judíos. Y empieza a predicar a los gentiles. Gentiles son todo aquel que no es judío. Pero entendamos que Pablo entiende su misión en esta tierra, que es predicarle a los gentiles, pero él es judío. Su corazón es judío. Él tiene pasión, tiene fervor por el pueblo de Israel. Así que cuando escribe la carta a los romanos le dice, ¿saben qué? Yo tengo un anhelo profundo por Israel. Sí, yo estoy centrado en los gentiles, pero mi oración es por Israel para que sean salvos. Dice Romanos capítulo 10, versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Yo entiendo mi labor, yo entiendo que estoy enviado a los gentiles, pero yo oro por los judíos. Y uno dice, ¡ay, qué bonito! Pablo está orando por los judíos, maravilloso. No, pero es que versículos más adelante es cuando dice Pablo, de nada sirve orar si no hay quien les predique. De nada sirve orar si ellos no están escuchando del nombre de Jesús. ¿Cómo van a creer en quien no han oído? En otras palabras, lo que está diciendo el Señor es, si quieres que la gente busque de Dios, tienes que hablarle de Dios. No esperar que otros lo hagan. No esperar que Rey, que nuestro hermano Freddy, que Luis salgan con un folletito a la calle y a ver, voy a orar para que se topen a este familiar, a este compañero. No, esa labor te toca a ti. Y tenemos que ir y llevar a Jesús y Jesús hará el resto. Nosotros hablamos y Cristo salva. Por eso el Señor envió a 70 discípulos delante de Él. Para predicar la palabra, Él dijo, prepárenme el camino. Que luego ya voy, permítanme esta expresión, ya le doy la estocada final. Ya ustedes abren el camino y yo voy y conquisto con mi palabra, dice el Señor. Y en medio de esa misión, en medio de esa predicación, es que ocurren los milagros. Es que ocurrieron las sanidades, las liberaciones. En Lucas 19, cuando Jesús los envía, le dice, ¡hey! Van a sanar a los enfermos que en la ciudad haya y díganles se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Van a ocurrir milagros, les dice el Señor. Y cuando los discípulos ven que Dios los ha usado, dice la Biblia que corrieron como niños a acercarse, a contarles las cosas sobrenaturales que habían visto.
Permíteme otra vez, por enésima vez en esta predicación, leerte el versículo 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aún se nos sujetan. ¿Sabes qué quiere decir ese aún? Ese aún quiere decir: Señor, tú me dijiste que iba a sanar enfermos, que iba a resucitar muertos, pero no tenía ni idea de que los demonios se iban a sujetar. Es que me estás usando más de lo que yo pensaba. Aún los demonios se me sujetan. Ellos quizás esperaban, pues qué sé yo, que algún judío recibiera la palabra del Señor, esperaban ver alguna sanidad, esperaban ver alguna resurrección, que eso es algo maravilloso, pero no que los demonios se sujetaran. Eso era algo únicamente para el Mesías. Y ellos dicen: wow, aún los demonios se nos sujetan. Y fueron contentos y fueron alegres y se lo dijeron los 70. Tú imagínate 70 hombres al lado del Señor diciendo: Señor, aún los demonios. ¿Y saben lo que les contesta el Señor? No se regocijen. No se regocijen de que los demonios se sujetan en mi nombre, sino preocupados de que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, les dice el Señor. Es como un jarro de agua fría, ¿no? Ellos van con gozo, ellos van alegres. Mira, Señor, lo que ha pasado. Pon los pies en la tierra, dice el Señor. Que no se te suban los humos. Pon los pies en la tierra. Eso no es importante, gloria a Dios por eso, pero lo más importante, ¿sabes qué es? Que tu nombre esté escrito en el reino, en el libro de la vida, que seas salvo. Porque tú sabes que puedes ser usado por Dios y no ser salvo, ¿verdad? Sabes que el poder de Dios se puede manifestar en tu vida y no ser salvo, ¿verdad? Y si no, háblame de cómo Saúl, en medio de una brujería, en medio de un ritual satánico, cuando dice que fue a consultar con una bruja, dice que ahí mismo el Espíritu de Dios lo tomó y empezó a profetizar. En medio de la brujería. O si no, explícame tú ese pasaje cuando algunos, dice la Biblia, que subirán al cielo y le dijeron: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera de demonios, así que Señor, aquí estoy yo. Y la respuesta del Señor es: no te conozco, no sé quién eres, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Que Dios se manifieste en ti o que Dios te use no garantiza que seas salvo. Porque al final el Señor usa a quien tiene. El Señor usa, iba a decir lo primero que le viene a la mano, pero suena un poco despectivo. El Señor usa la herramienta necesaria en ese momento, como usó a un burro en la Biblia. Y dice: wow, el Señor usó a un burro. Bueno, porque no había otra persona, porque no había otra cosa. Si hubiera una persona, estoy convencido que hubiera usado a una persona. Pero al final el Señor usa lo que necesita usar en el momento. Pero que seas usado por Dios, que hables en lengua, que sanes enfermos, que resucites muertos, que eches fuera demonios, no garantiza que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Y sabes qué? La Biblia nos enseña que cuando tu nombre es escrito en el libro de la vida, puede suceder que sea borrado. Y aquí surge la pregunta del millón: ¿se puede perder la salvación? ¿Se puede perder la salvación? Te voy a leer un pasaje que está en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay quienes dicen y afirman y enseñan que la salvación no se puede perder. Y hay quienes dicen, afirman y enseñan que la salvación sí se puede perder. Mi opinión, lo que Alberto dice, no lo que la Biblia dice, lo que yo digo es que sin duda alguna la salvación sí se puede perder. Lo que pasa es que ese término te puede llevar a confusión, porque puedes pensar que, ¡ay! ¿Y la salvación? No, ese término perder está hablando de que tú la has descuidado. Tú has descuidado la salvación hasta tal punto que ya el Espíritu Santo no puede contender más contigo. Recuerda una cosa, la Biblia enseña en diferentes textos que tú eres templo del Espíritu Santo. Tú eres el hogar donde el Espíritu Santo mora. Tú eres ese lugar santísimo donde la presencia de Dios ha venido a morar. Y esto no es una metáfora, esto no es algo, no es una parábola, esto es una realidad. Tú eres templo del Espíritu Santo. Y si en ese templo, en ese hogar donde el Espíritu Santo es el dueño, tú estás metiendo porquería, basura, pecado y pecado y pecado, llega un momento que el Espíritu Santo dice: mira, yo no puedo seguir aquí. Es que no puedo seguir aquí. Y entonces me tengo que ir. Es lo que Génesis capítulo 6 dice: no contenderá el Espíritu de Dios para siempre con el hombre. Y aquí viene la segunda pregunta importante: ¿y cuándo se pierde la salvación? ¿Qué hay que hacer para perderla? ¿Cuál es el límite que Dios ha puesto para perderla? No lo sé. La verdad que no tengo ni idea. Porque la Biblia no lo dice. ¿Y sabes por qué no lo dice?
No lo dice por la misma razón que no dice cuándo el Señor va a venir. ¿Alguien sabe cuándo el Señor va a venir? ¿Alguien sabe el día y la hora? No lo dice el Señor. ¿Y sabes por qué? Porque somos tan perversos, dice la Biblia, que si supiéramos el día y la hora, hasta el día anterior estuviéramos viviendo de jarana y el día anterior nos arrepentimos para irnos con el Señor. Así somos de malos. No, así serás tú, no. Mi Biblia dice en Jeremías que todos tenemos un corazón perverso. Y si el Señor dijera hasta dónde puedes llegar para no perder la salvación, nosotros tensaríamos la cuerda hasta ese momento. Por eso el Señor dice, cuídala. Tú cuídala. Nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. ¿Qué hizo Jesús cuando los discípulos vinieron con gozo contándole lo ocurrido? Dice la Biblia que no solamente les dijo lo de, ey, tranquilo, los pies en el suelo. Se comporta como un padre el Señor, ey, tranquilos, no se suban, tranquilos, dice el Señor. Pero a continuación la Biblia nos enseña que se va a la intimidad a orar y hace una oración de un niño pequeño. Dice Lucas 10:21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu. No hay otra expresión como esta en la Biblia. Dice, se regocijó en el espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Fíjate, él como que exhorta a los discípulos, ey, tranquilo. Y se va y dice, sí, Padre, sí. Dice, se agrada, dice, que él se gozó en el espíritu y fue, sí, Padre, gloria a ti. Porque los has usado. Pero delante de ellos, tranquilos, que no se les suba la cabeza, tranquilos, porque es mi nombre. Pero él se iba a la intimidad, sí, tú los has usado, Padre. Y dice, gracias, porque ¿sabes qué? Esto no se lo has dado a los sabios, a los entendidos, sino a los niños. Y es que hay cosas en el reino de Dios que solo se le pueden dar a los que son como niños. Hay cosas en el reino de Dios como estas que solo pueden ser entregadas, solo se pueden manifestar en aquellos que son como niños. Los que son como niños en el reino de Dios son los que van a ver milagros. Son los que van a experimentar el poder de Dios. Son los que van a ver las maravillas, no los sabios y los entendidos. A los sabios y entendidos Dios da otras cosas. Dios les da sabiduría y entendimiento. Pero no les puede dar esos milagros porque los sabios y entendidos todo lo tienen que razonar. Todo tiene que tener un porqué. Y hay cosas en la Biblia que sobrepasa todo entendimiento. Hay cosas que solo se pueden recibir por fe. El 95%, escuché una vez, el 95% de la Biblia se puede razonar, pero hay pasajes que no se pueden razonar, que o lo recibes por fe o no lo recibes. Y los sabios y entendidos quieren justificar todo. Quieren buscarle las 5 patas al gato, quieren explicar todo con sabiduría, con entendimiento. Y hay cosas que no. Por ejemplo, para que Jesús sane un sordomudo, dice la Biblia que le metió los dedos en las orejas y escupió en su lengua para ser sano. ¿Cuál es el entendimiento? ¿Cuál es el conocimiento ahí? Eso no tiene lógica. Y algunos dicen, bueno, eso porque el Señor le mete los dedos y luego con el ADN de la saliva toca su lengua. Dime lo que tú quieras, eso carece de entendimiento, eso es por fe. Hay otro pasaje que dice que un cieguito se le acerca al Señor y el Señor escupe en tierra, hace lodo, hace barro, lo unta y es sano. Y para hacer barro tuvo que ser un buen escupitajo. Eso no fue una salivita. Sí, yo sé que es desagradable, pero es que quiero que te pongas ahí. Hizo barro. Algunos dicen, entre ellos mi pastor Manolo Sierra, dice que no es que fuera ciego, es que le faltaba. En el original se va por la línea de que dice que le faltaban las cuencas de los ojos. Y el Señor lo que hace es con barro hacer como un grumo, como una cuenca de ojo y se la pone, porque al final somos polvo de la tierra. Y lo hace. Tú dices, ya tuvo que escupir el Señor para hacer tremenda bola y ponérsela en el ojo. Explícame tú, dame el entendimiento a este pasaje cuando dice la Biblia que Jesús llega a un lugar playero, a Gadara, y de repente se manifiestan los demonios y Él los echa y los demonios se van a 2000 cerdos que había por ahí y los cerdos se tiran al agua. Claro, nosotros estamos familiarizados con eso, pero eso carece de entendimiento. Tú puedes explicar, no, porque los espíritus tienen que estar en no sé qué y buscar que eso no tiene lógica, eso se recibe por fe. Tenemos que ser niños para entenderlo. Hay que ser como niños para entender, que se lo decía antes a los servidores, que el Señor sanase a la suegra de Pedro. Ya estaba a puntito de morirse, ya Pedro está diciendo, gracias, Señor. También se regocijó en espíritu. Y dice la Biblia que la sana. Gloria a Dios porque la sanó, pero Pedro diría, Señor, tantos años te he servido. Y vas y me sanas a la suegra. A la gente que quiere entenderlo todo y que le busca la lógica a todo, hay cosas que no se le pueden revelar.
A esa gente que todo está mal porque en el original, porque la Biblia dice, porque no sé qué. Hay cosas que Dios no le puede decir. Eso se lo da a los niños. Porque hay cosas que no tienen entendimiento. Fíjate en Hechos capítulo 2, versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. El Espíritu Santo se derrama, empiezan a hablar en nuevas lenguas, empiezan a mover espiritual tremendo. Algunos entendían, estaban atónitos, maravillados, entendiendo la profecía que Joel había dicho siglos atrás, de que un día el Espíritu Santo se derramaría, pero los sabios entendidos estaban diciendo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y uno dijo, no, están borrachos. No tengo entendido, como no sé, pues tengo que, no, están borrachos. Los que no entienden, los que no son como niños, tienen que buscarle una justificación a todo. Tú sabes, esa gente que estamos en la iglesia y de repente se manifiesta el poder de Dios, el Espíritu Santo, y uno comienza a llorar quizás y se te acerca y te abraza, ¿no? ¿Estás bien? No, es que estoy siendo tocado por el Señor, déjame tranquilo, hombre, vete a tu asiento. O uno tiembla y se cae, ay, le dio una lipotimia. Mira, si se cayó, si en el aire que le dio una lipotimia al pobre muchacho y se cayó al suelo. Y a todo hay que buscarle una explicación. ¿Y qué está pasando? ¿Y por qué aquel está haciendo eso? ¿Y por qué aquel está haciendo lo otro? Y algunos dicen, no, están borrachos. No, eso están locos. Y los que carecen de fe de niño dicen, no, eso es Satanás moviéndose. Todo pecado será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. La Biblia dice que todo lo que tú puedas hacer contra el Padre te lo va a perdonar. La Biblia enseña que todo lo que tú puedas hacer con Jesús, incluso pisotear su sangre, Él te lo va a perdonar. Lo único que no perdona a Dios es la blasfemia al Espíritu Santo. ¿Sabes lo que es la blasfemia al Espíritu Santo? Atribuir a las obras que el Espíritu de Dios hace, atribuírselas a Satanás. En una ocasión Jesús estaba liberando a un hombre y echó fuera el demonio de ese hombre. Y como los sabios y entendidos carecían de poder explicar esto, dijeron, es por Belcebú, es Satanás quien ha hecho eso, por Belcebú echa fuera a los demonios. Y ahí Jesús paró eso y dijo, hey, todo pecado va a ser perdonado menos este. Esto no tiene perdón ni aquí ni en la eternidad, esto no tiene perdón. Si tú no entiendes del mover del Espíritu Santo, no opines. Si tú no entiendes por qué cuando cae el Espíritu Santo fulano habla en lenguas, el otro hace lo que quiera que sea y el otro siente cerrar los ojos, el otro está de rodillas, no opines. No vaya a ser que estés diciendo, mira aquel, eso es de la carne, no, eso es de no sé qué, el hablar en lengua, eso es del diablo. Cuidado, porque todo pecado va a ser perdonado menos ese. Mi consejo es, ¿no entiendes lo que está pasando? Cállese. ¿Para ti no es de Dios ese mover? Cállese. A veces veo comentarios, sobre todo en las redes sociales, porque veo que muchos cristianos tienen la lengua demasiado larga. Y empiezan a atacar a fulano, a mengano, a ciclano, al otro, y se meten con este pastor y lo llaman no sé qué, y lo llaman ladrón, y lo llaman hereje, y lo llaman de todo. Y yo digo, ¿y si ese hombre es de Dios? ¿Y si esa mujer es de Dios? ¿Y si esa persona que está... A lo mejor no, pero ¿y si es de Dios? A lo mejor esa está arremetiendo contra el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que ser como niños. ¿Cuántos dicen amén? Porque es un requisito para entrar en el reino de Dios. La Biblia dice en Mateo 18:3 y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O nos hacemos como niños, o nos comportamos espiritualmente hablando como niños, o no vamos a tener entrada en el reino de los cielos. Muchas veces nosotros criticamos a Pedro, ¿no? Porque yo mismo lo he hecho, yo que también a veces tengo la lengua larga. Y cuando hablamos a lo mejor de la queja o de la duda, nombramos siempre a Pedro, de cuando el Señor le dijo, Pedro, ven, camina sobre las aguas, y Pedro caminó, dice, mirando las tempestades y mirando las olas se hundió. Y yo digo, es que Pedro dudó. Es que Pedro, fíjate Pedro, estando con el Señor y dudas. Es que hay que ver, Pedro, no aprendes, Pedro. Pero hermano, hay que ser muy niño para bajarse de esa barca y ponerse a caminar. Hay que ser muy niño para creer que vas a poder sostenerte sobre el agua, aunque sea un solo paso. Hay que ser muy infantil para creer que Jesús te diga, ven y desciende en medio de una tormenta en altas horas de la madrugada sobre este mar. Y Pedro sin pensarlo se bajó. Sí, luego se hundió, pero Pedro caminó. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos bajado de esa barca? Y hay unos cuantos ejemplos de hombres o mujeres que fueron como niños.
Y voy a terminar con Jairo, Jorge, si me ayuda. Termino con Jairo poniéndote el ejemplo de este hombre que su fe es como la de un niño. La Biblia enseña que Jairo era un principal de la sinagoga en Israel. Era una persona importante, era una persona reconocida en el pueblo, era muy importante, era principal de la sinagoga. Pero sin embargo la Biblia nos cuenta que su hija enfermó. Su hija enfermó a tal grado que estaba a punto de morir. Y ahí estaba Jairo enfrente de su hija enferma y todo un montón de gente ahí en ese lugar, en esa casa o en esa habitación, diciendo se va a morir. Pero la fe que tenía este hombre, esa fe de niño, hizo que dejara a su propia hija casi moribunda en esa casa para irse a buscar del Señor. Para ir corriendo donde estaba el Señor, y la Biblia dice que se postró y le dijo: Señor, sana a mi hija, sánala. Yo soy principal de la sinagoga, yo soy un rabino muy reconocido aquí, pero yo creo que tú puedes sanarla. Hermano, este hombre, como principal de la sinagoga, no le faltaba nada, tenía buenos recursos. Él probablemente conocía a los gobernantes de la época, podría haber tirado de recursos, haber llamado a fulano, a mengano, haber pagado los mejores médicos, pero su fe le hizo correr a Jesús. ¿Y sabes lo que pasó? ¿Sabes qué sucedió cuando este hombre con esa fe de niño se acercó para pedirle sanidad para su hija? Que mientras hablaba con Jesús, su hija murió. Dice Marcos capítulo 5, versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? A veces a nosotros nos pasa igual que Jairo, ¿verdad? Tenemos un problema, una situación, quizás hasta un familiar enfermo, no sé, cualquiera que sea el problema, y nos acercamos al Señor creyendo. Vamos como un niño que va a su papá diciendo: Señor, arréglame esto, por favor, mira a mi hija, mira mi situación, mira mi matrimonio, mira lo que quiera que sea, Señor, mira esto. Y de repente, no solamente no se arregla, sino empeora la cosa. ¿A cuántos les ha pasado esto? De que oran y sucede lo contrario, y uno dice: entonces. Y mientras Jairo hablaba con Jesús, mientras Jairo estaba intercediendo, estaba orando, estaba frente a Jesús hablando con él, gente vino y le dijo: ya tu hija murió. ¿Para qué molestas al maestro? No molestes más. Y es que hay veces que tú te quieres comportar como un niño, hay veces que tú te quieres consagrar a Dios, hay veces que quieres dar ese paso y quieres salir de tu entorno conflictivo y quieres entregarte por completo al Señor, pero de repente vienen esos pájaros de mal agüero, vienen esos entendidos, esos sabios a decirte: ¿para qué molestas más al maestro? ¿Para qué lo intentas una vez más? Tantas veces has fracasado, tantas veces lo has intentado, tantas veces has intentado dejar ese pecado. ¿Para qué molestas más? ¿Para qué lo intentas? ¿Por qué seguir viniendo al Señor? Déjalo, ya murió, le dicen. No molestes más. Ya se murió, es que no hay nada que hacer. Déjalo ya. Ya tira la toalla, le dijeron. Marcos 5:35, tu hija ha muerto. No se lo dijeron ni sutilmente, se lo dijeron a bocajarro. Ya tu hija murió, Jairo. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Por qué sigues molestando a Jesús? Nos dicen nuestros pensamientos cuando nada cambia. Y oramos y ya llevamos una semana de oración, 2 semanas, y nos hemos metido en ayuno y nada cambia, y empiezan a venir esos pensamientos. Ya no sigas. No sigas, que nada está ocurriendo. No sigas, no continúes, es pérdida de tiempo, te dicen los pensamientos. ¿Para qué seguir orando si todo sigue igual? ¿Para qué seguir clamando si nada se arregla? ¿Por qué sigues creyendo en tu matrimonio? No deja de interceder ya, eso ya se acabó, ya murió. ¿Para qué sigues creyendo en Jesús? Y uno intenta consagrarse más al Señor y tus pensamientos te acusan. Si sabes que no lo vas a lograr, deja de molestar más a Jesús, no lo vas a lograr. Llevas semanas, llevas meses, llevas años intentándolo y no lo vas a lograr. Y todos esos pensamientos o todas esas personas que te vienen para que dejes de hacer algo, para que dejes de creer como un niño, son enviados de Satanás para que pierdas la fe de niño. Por ejemplo, cuando Job en
en su enfermedad, en su crisis más profunda, cuando lo había perdido todo, él por lo menos estaba reteniendo lo único que tenía, que era la integridad, lo único que Satanás no le podía quitar. Ni la integridad ni la vida, porque Dios no se lo permitió. Pero la propia mujer le dijo en el versículo 9 de Job, capítulo 2, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le dijo la mujer. Dios mío, qué mujer. Y es que a veces en nuestra propia casa tenemos luchas, ¿verdad? Los que tenemos la dicha y la gracia de tener a nuestro esposo, a nuestra esposa convertidos, gloria a Dios. Pero aquellos que no, a veces lo ponen difícil. Esos pensamientos, esas personas te dicen, ¿pero no te das cuenta que de nada te sirve ser santo? ¿No te das cuenta que estás perdiendo el tiempo? A los jóvenes los bombardean. ¿No te das cuenta? Tú no sales de fiesta, no te emborrachas, no haces esto. ¿No te das cuenta que de nada sirve? Maldízase a Dios. Y vámonos de fiesta, le dicen. Hay que ser como niños. Tenemos que ser como niños. En nuestra relación con Dios hemos de ser como niños en todo menos en una sola cosa. La Biblia dice en 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Esta palabra pensar está hablando de las emociones. Lo que se nos está diciendo aquí es: tienes que ser como un niño en tu relación con Dios, pero no te dejes gobernar por tus sentimientos, por tus emociones. No podemos ser como niños emocionalmente hablando. No podemos ser como esos bebés que le dices que no y lloran, que les llaman la atención en algo y patalean, y se van y se enfadan y ya no te hablan en un día y te bloquean en el WhatsApp. Esa gente, ¿no? ¿Quién me tiene bloqueado aquí? Más de uno. Y a veces nos comportamos como niños. Somos más que niños, permítame la expresión, nos comportamos como niñatos, porque emocionalmente no maduramos. Y Dios dice: mira, tienes que ser un niño en todo, menos en tus emociones y sentimientos. La inocencia de un niño le lleva a creer absolutamente todo lo que dice su padre. Todo. Tú le dices a un niño pequeño que puede volar y te garantizo que él sube corriendo a la azotea del edificio y se tira. Y estira la mano pensando que va a volar. Porque alguien se lo ha dicho, porque papá se lo ha dicho. Y él no duda. Voy a contar una historia que a Pepín le gusta. Dice que San Agustín estaba en el colegio hace años, es una historia verídica. Y se reían de él porque decían que era como un niño, se creía todo se creía. Y entonces un día el mismo profesor, que era un cura, dice: vamos a reírnos de San Agustín. Y le dice, como había llegado tarde a clase, le dice a los demás: van a ver qué inocentón es este niño. Y entonces entra San Agustín a clase y le dice el cura: mira, una vaca volando. Y mientras todos se reían, San Agustín va a la ventana y se asoma a buscar. Y le dice: pero qué ingenuo, ¿cómo puedes creer que las vacas vuelan? Y le dice: prefiero creer que las vacas vuelan a que un cura me esté mintiendo. Eso lo creía todo. Porque cuando algo nos dice papá, hemos de creernos. Tenemos que ser como niños. Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. Dios quiere darnos buenas cosas. El tema es que no nos lo creemos. No somos como un niño. Y Mateo 21:22 dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibirás. No, fíjate, porque no dice todo lo que pidieras en oración lo recibirás. No, hay algo intercalado ahí. Dice: todo lo que pidieras en oración, creyendo. Tienes que creerlo. ¿Cuántas veces has orado sin creer? ¿Cuántas veces has orado porque hay que orar? Porque es lo que toca, hay que orar. Pero honestamente no lo estás creyendo. Y cuando nosotros somos como niños y creemos absolutamente todo lo que nos dice Dios, es entonces cuando vamos a ver su mano poderosa. Es entonces cuando ocurre Mateo 10:8, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dar de gracia. Este versículo es para nosotros. Dice: sanad enfermos. Y a veces oramos por sanidad y no creemos que Dios va a sanar. Pero es que dice: limpiar leprosos, resucitar muertos. ¿Cuántos han visto resucitar un muerto aquí? Yo todavía no. Mi mujer siempre, desde que yo la conozco, ella siempre ora: Señor, no me lleves de esta tierra sin ver un muerto resucitar. Siempre ha orado eso, pero no lo hemos visto. Yo no lo he visto. A lo mejor tú dices: estoy cansado de resucitar muertos. Gloria a Dios. Conocí a un pastor hace años
que dice que puso a su iglesia a interceder, a ayunar fuertemente, porque hacía ya un mes que no resucitaban un muerto. Y él lo contó con una naturalidad. Digo, ¿en serio? ¿Estás preocupado porque ya hace un mes? Entonces, pues yo de 38 años no he visto ninguno. Y es que hay que ser como niños para orar por un muerto creyendo que va a resucitar. Creo que ya les he contado esta historia, pero para terminar, cuando mi cuñado se murió en los brazos de Damaris. Se murió porque se murió, no lo mató Damaris, no piense que se murió. Y además fue precioso porque se murió cantando alabanza. Estaba Damaris cantando un corito que a él le gustaba y ahí se murió. Y entonces justamente yo entro en la habitación y veo a mi mujer con Carlitos en los brazos, muerto. Y ahí empieza, claro, estábamos en el hospital, ahí empieza ya a venir enfermeras, a venir un montón de gente. Yo estaba recién convertido, te estoy hablando de hace bastantes años atrás. Y a mí me habían dicho que el Señor me quería usar con milagros. Y mi fe de niño, ¿sabes lo que hizo, no? Fue tirarme sobre mi cuñado. Tú me ves aquí gordito, pero yo antes estaba mucho más gordito. Antes era un bolichón. Y yo me tiré sobre mi cuñado y mi cuñado hizo... Y delante de todo yo dije, está vivo. Y empecé a orar. Y me dijo la enfermera, quita, le estás aplastando. Y es que mi peso hizo que como lo que le quedaba de aire lo tuvo que expulsar, por eso se inclinó. Pero yo creí que estaba vivo. Honestamente, yo me lo creí. Yo le estaba por dentro diciendo, la enfermera me está pagando mi fe, está vivo. No, al final no resucitó, el Señor decidió llevárselo. Fue su voluntad llevárselo, pero yo honestamente, yo creía que podía resucitar a mi cuñado Carlito. Años más tarde, cuando ya era pastor y ya conocía de la palabra del Señor, ya no era Alberto, ya era el pastor Alberto. Me llama un miembro de la iglesia y me dice, mira que murió mi hermano. Y me gustaría que ores por él en la intimidad antes de sacar el cadáver a velarlo, que tú ores. Entonces yo dije, venga, va. Y mientras yo iba en el coche hacia el tanatorio, empiezan a venir las dudas, ¿no? Es que el Señor quiso llevárselo. Ya empieza, ¿no? ¿Para qué vas a molestar al maestro? Y entonces yo me acerco, yo cuando vi el muerto y dije, Dios, me siguen impresionando un poco los muertos, los finados, si a alguno le da cosa que diga muerto. Y yo me acerqué a ese muerto, encima conocido mío, y miré al familiar y me dice, ora, Dios. Sí, espera. Y yo le fui a poner la mano, le pongo la mano y dije, ya está frío. Venía de la nevera, y ahí llevo unas cuantas horas en la nevera. Y honestamente, yo no tengo que impresionar a nadie, yo no tengo que aparentar nada de lo que no soy. Yo honestamente ahí no oré. Yo hice un rezo para que esta mujer, este familiar me escuchara. Yo dije, Señor, resucítalo, pero yo no lo creía. Yo toqué un cuerpo frío, yo estaba viendo un cadáver, yo dije, Señor, resucítalo, pero dentro de mí, yo sabía que nada iba a ocurrir. Ya tenía conocimiento, ya era entendido de la palabra del Señor, ya había madurado. Pero eso me llevó ¿a qué? A dudar del poder de Dios. Porque todo lo quiero justificar. Y el Alberto recién convertido se tiró sobre su cuñado creyendo que iba a resucitar. Y el pastor Alberto no creía en el poder de Dios. Oró diciendo, sí, Señor, resucítalo, pero ya te digo, lo hice para dejar la conciencia tranquila de la familia. Bueno, por lo menos oraron por mi hermano fallecido. Pero yo oré diciendo, bueno, como se resucita, yo salgo corriendo de aquí. Yo, si resucita, patitas para que te quiero. Yo me echo a correr porque no sabía que nada iba a pasar. Hemos de creerle a Dios. Hemos de ser como niños. Yo creo que la iglesia está dormida. Hemos resumido el cristianismo a venir y congregarnos y a escuchar su palabra. Y la Biblia dice que todo poder y toda potestad ha sido entregada a la iglesia. Tenemos un poder abandonado. Creemos que el poder está en cantar bien. Creemos que el poder se manifiesta después de una prédica sintiendo su presencia. El poder está en sanar enfermos, en echar fuera demonios, en resucitar muertos y en hacer cosas prodigiosas. Con todo lo que hizo el Señor dijo, mayores cosas harán en mi nombre. Harán mayores cosas. Ustedes, iglesia, harán mayores cosas en mi nombre. Dios quiere enviarnos como hizo con esos 70 discípulos y sorprendernos en el camino. Dios quiere que vayamos y oremos por enfermos y no que oremos, que los enfermos sean sanos. Dios quiere usarnos, aún a nosotros, al anonimato. A estos 4, 5, 10, 20 locos que nos reunimos en este local, que nadie conoce. Dios quiere usarnos a nosotros los anónimos a llevar su reino, a expandir su reino, a decirle a la gente, el reino de Dios se ha acercado. Pero hay que creer.
Tenemos que creer en el poder del Espíritu Santo. Tenemos que creer verdaderamente cuando impongamos manos sobre un enfermo. La Biblia dice: sobre los enfermos pondréis las manos y sanarán. Hemos de creer verdaderamente que vamos a ver milagros. Cuando oramos por una restauración, tenemos que creer que va a haber una restauración matrimonial, que va a haber una restauración familiar, que va a haber una restauración en el físico, en la salud. Hemos de creerlo. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. El problema no es la oración, el problema es que no lo creemos. Que carecemos de fe como niños. Mientras estamos aquí en la alabanza, yo subo a mi hija al murito que hay ahí arriba. Y ella, me encanta, Viviana, ella se tira al vacío porque sabe que papá la va a coger. Yo no la pienso dejar caer nunca. Porque yo estoy seguro que cuando crezca un poco más y se haya dado unos cuantos ya latigazos por ahí, ya no se va a tirar, no va a ser tan valiente. Ya su fe ha menguado. Sí, confío en papá, pero yo soy prudente, me va a decir. Pero hoy, como niña que es, ella se tira, ella se abandona a mis brazos. Así tenemos que ser nosotros. Creer en el poder de Dios. ¿Cuántos creen que verdaderamente Dios quiere hacer milagros a través de ellos? Vamos a ponernos de pie en esta noche. Vamos a creer, iglesia. La Biblia dice que Cristo ha dado el poder, la autoridad y la potestad a su iglesia. Y nada va a prevalecer contra nosotros. La iglesia ha de ser conocida por el poder de Dios. La iglesia ha de ser conocida por las manifestaciones de Dios. Todo con orden, pero con las manifestaciones del Señor. La iglesia ha de ser conocida porque aquí se sanan enfermos, aquí se resucitan muertos y aquí son libres los endemoniados. Si tú lees la vida de Jesús, Jesús no hizo otra cosa que sanar, que libertar, que tratar con la gente, que llevar salvación. ¿Y qué sucede con la iglesia hoy en día? Iglesia, despierta. El Señor te quiere enviar como ovejas en medio de lobos para que tú seas usado. Quizás nadie te conoce, nadie te reconoce. Quizás ni tu propia familia te da el mérito, el crédito que tú tienes. Ni siquiera a lo mejor tus pastores te damos el crédito que tú tienes, pero el Señor sí te conoce. Y aunque estés en el anonimato como esos 70 discípulos, si tú le obedeces al Señor y vas confiando como un niño, Dios va a usarte. Dios va a usarte. Solo cuídate de darle siempre la gloria a Él y decir: es en tu nombre, Señor, es en tu nombre que están ocurriendo los milagros. Cuando seas usado para sanidades, siempre di: es en tu nombre, Jesús, que esta persona fue sanada. Cuando resucites muertos, acuérdate de decir: es en tu nombre, Señor, que este muerto ha resucitado. Cuando levantes paralíticos, acuérdate de decir: es en tu nombre. Es en tu nombre, Señor. Cuando haya sanidades evidentes, recuerda decir siempre: es en tu nombre, Señor. Tenemos que ser como niños. Hemos de creer en Jesús. Tenemos que creer en su palabra y Él lo ha dicho. Él nos ha enviado a esta generación para hacer milagros, para hacer prodigios, para libertar, para sanar. No dejes apagar tu don. No mengues el poder de Dios por la duda. Sé como un niño en tu manera de creer. Sé como un niño. Cree como un niño es en su Padre. Cree en su palabra. Todo lo que creyeres lo vas a recibir. Todo lo que pidas en oración, cuando te acerques al Maestro, aunque las cosas empeoren, al final la hija de Jairo resucitó. El Señor no la sanó, pero sí la resucitó. Hizo cosas mayores, porque al que cree todo le es posible, dice la palabra. Para el hombre hay imposibles, pero para el que cree todo es posible, porque Dios no tiene ningún tipo de imposibles. Levanta tus manos y adora al Señor. Adórale. La Biblia dice que los 70 vinieron con gozo. En ese grupo no había un portavoz que vino y dio gloria a Dios. Eran los 70. Todos abriendo su boca y glorificando al Señor. Todos diciendo: wow, Señor, en tu nombre. En tu nombre, Señor. Y estaban gozosos. Y todos, dice la Biblia, que lo hacían. Todos daban gloria a Dios. Todos daban honra a Dios. Porque Dios quiere usar a todos. Dios quiere usarte. Y si alguien te ha dicho que no sirves, que no vales, que Dios no te va a usar por tu pasado o incluso por tu presente, desecha esos malos pensamientos. Desecha a esas personas. Apaga esos dardos
de fuego del maligno, apágalos con el escudo de la fe y di: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no, pero en Dios haré proezas. Es en tu nombre, Señor, que haré proezas. Y veré tu mano y veré la mano de Dios obrar a través de mi vida. Porque yo lo creo, yo soy como un niño y me abandono en los brazos de papá. Y yo creo en ti, Jesús, creo en ti, Jesús, yo creo en ti. Yo creo en ti, en tu palabra no perecerá nunca, Señor. Y yo creo en todo lo que tu palabra dice. Tus milagros no han cesado, tu poder no ha menguado, somos nosotros, es nuestra fe. Que ya somos entendidos y sabios, pero hemos perdido la fe de un niño. Y si no nos hacemos como niños, no vamos a poder entrar en el reino de Dios.